Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado séptimo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una excelente semana, que hayan podido cumplir con todos sus quehaceres académicos, cotidianos, que se encuentren bien de salud, que es lo más importante, ya saben. El uso del tapabocas, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, recomendaciones que nos sobran en estos días. Jóvenes y señoritas, el día de hoy vamos a seguir hablando de un tema que ya venimos tratando hace 2, 3 clases, que es la revolución industrial, pero en la clase del día de hoy nos vamos a meter es con la segunda revolución industrial. Recordemos que generalmente los libros de historia nos hablan, bueno, existen dos revoluciones industriales. La primera, que se generó en los años de 1780 a 1840 y que es una que ya habíamos tratado, manejado sus características y demás desde hace ya 2 o 3 clases aproximadamente, donde habíamos visto que era muy importante el tema de la agricultura, el tema del crecimiento de los burgueses, también las condiciones laborales que eran bastante precarias en ese momento histórico. Vimos, por ejemplo, la importancia del carbón, de la locomotora y el barco vapor. Son elementos importantes que manejamos dentro de la primera revolución industrial. El día de hoy vamos a hablar de la segunda revolución industrial, que se da entre los años de 1870 a 1914. Vean ustedes que de hecho no pasa mucho tiempo. De 1840 a 1870, que es donde se plasma o se da a conocer esa segunda revolución industrial. Pero acá algo bastante importante y que espero que no se les haya olvidado, que yo se los había referenciado cuando empezamos a hablar de la primera revolución industrial, que es cuando hablamos de la segunda revolución industrial, es una continuación de la primera. No se pueden ver como hechos apartados y diferentes, no. De hecho, esa segunda tiene bastantes características de esa primera revolución industrial. Entonces por acá tenemos este texto con el cual vamos a iniciar. Fortalecimiento de la primera y una expansión, más no una ruptura. Esto gracias a una mayor velocidad de los cambios. ¿Qué quiere decir esas palabras? Como yo les venía mencionando, no se pueden tomar como dos entes aparte donde hubo una ruptura, primera terminó acá, apague y vámonos, no. Tanto primera como segunda tienen bastante en común y la segunda de hecho es una continuidad. ¿Por qué se le denomina segunda revolución industrial? Y ustedes dicen, pero ¿por qué, profe? Entonces no todo es dentro de una sola revolución industrial. Lo que pasa es que en estos años, de acá de 1870 a 1914, se empieza a ver una prolongación mucho más rápida de las dinámicas de la revolución industrial. Llegan nuevos inventos, ya más adelante lo vamos a ver, el tema del automóvil, del avión, que va a hacer que durante este periodo histórico las dinámicas de la revolución industrial se agilicen bastante. ¿Listo? Por eso se dice que generalmente hubo como unos años donde fue como un parón, entre comillas, como que no hubo un avance tan significativo y que ese avance volvió a surgir de una manera mucho más rápida y veloz desde el año de 1870 hasta el año de 1914. ¿Saben ustedes, así por curiosidad, qué pasó en el año de 1914? De pronto tienen conocimiento qué sucedió. Pues lo que pasó en este año fue la Primera Guerra Mundial. Vean, nos dicen que esa segunda revolución industrial fue hasta el año donde inició la Primera Guerra Mundial, que fue del año 1914 a 1918. Claro, después de abarcar de este tema no vamos a seguir con la Primera Guerra Mundial. Esa va a ser una dinámica seguramente que ustedes van a ver en grado octavo o noveno. El siguiente tema a ver con ustedes después de manejar el día de hoy la segunda revolución industrial va a ser el tema de la Revolución Francesa, aquella que se gestó en el año de 1789, pero que para poderla comprender adecuadamente primero tenemos que ver las dinámicas de la revolución industrial porque tienen muchos vínculos entre la revolución francesa y lo que pasaba a nivel mundial con las dinámicas de la revolución industrial. Por eso primero tendemos a ver primero la revolución industrial y posteriormente nos devolvemos unos años hasta 1789 a ver la revolución francesa y posteriormente a hablar de Napoleón Bonaparte y las guerras napoleónicas. Pero para poder comprender esos temas primero tenemos que manejar conceptos que se fueron dando durante la primera y también segunda revolución industrial. ¿Listo? Ahora, teníamos que durante la primera revolución industrial, y vamos a tratar de hacer como una comparación
entre la primera y la segunda, pues para poder identificar algunas también diferencias que se dieron, aunque como yo les decía es principalmente una continuación, hay más cosas similares que diferencias cuando hablamos de la primera revolución industrial y de la segunda revolución industrial. Entonces, pregunta, ¿recuerdan ustedes en qué país se dio la primera revolución industrial? Por acá ya lo pasé y ya les ayudé con el nombre de por acá. Inglaterra, ¿cierto? En Inglaterra es donde se gesta esa primera revolución industrial y vimos que fue por varias características, varios elementos, entre ellos su ubicación estratégica, su ubicación geoespacial, donde vemos la salida al mar, donde podían llegar a diferentes lugares, no solamente al continente americano, a los Estados Unidos, sino también a África o a través, digamos, pasando por los estrechos correspondientes, llegando al mar Mediterráneo y demás, llegar a lugares tan apartados como la India, como la misma China, que fueron muy importantes en el desarrollo de Inglaterra en medio de esa primera revolución industrial. Ahora, en la segunda revolución industrial no solamente se va a gestar en Inglaterra, sino que ahora la cosa va a crecer. Las dinámicas que se venían presentando ya no solamente se van a presentar en Inglaterra, sino en varios países. ¿En qué países se van a presentar esa segunda revolución industrial o esas dinámicas de industrialización tan importantes para considerarlas una revolución? Van a ser en los Estados Unidos, continente americano, en Alemania, que queda en el continente europeo, Francia, también en el continente europeo, y Reino Unido, que es lo mismo que Inglaterra, que también queda en el continente europeo. Vemos que la expansión principalmente llegó a otros países europeos, como lo son Alemania y Francia, pero tenemos también a Estados Unidos, que debió, digamos, su crecimiento en ese momento económico e industrial debido a la industria del acero. Pero más adelante llegaremos a ese punto de las industrias que fue bastante importante en cada uno de estos países. Por acá tenemos algunas imágenes referenciables en el cual también nos muestran el tema de la colonización, y es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque es que estas dinámicas que se presentaron en la primera revolución industrial también se seguían presentando durante la segunda revolución industrial. ¿Recuerdan ustedes qué era eso de la colonización? Que eran aquellos países, principalmente digamos esas grandes potencias, que iban a otros territorios, se apoderaban de ellos por la fuerza y posteriormente se llevaban todos esos recursos a su territorio para posteriormente poder procesarlos en las industrias y generar todo ese movimiento industrial. Se llevaban de esos territorios la materia prima. Eso es fundamental que ustedes manejen ese concepto, materia prima, que es la cual, la materia, por ejemplo, de la madera de los árboles, el petróleo, o sea, todo lo extraído de la naturaleza se le denomina como materia prima, el mismo oro que también es utilizado para la realización de diferentes elementos. Entonces, en ese momento todavía no había cambiado el tema de la colonización. Solo se puede hacer salvedad que los Estados Unidos habían crecido y que ya tenían alguna influencia en algunos países africanos como un estilo de colonización. De hecho, acá ustedes lo pueden referenciar con el tema de los colores. Este de acá es los Estados Unidos. Este de acá, vamos a cerrar por acá. Este de acá son los Estados Unidos, y como ustedes lo pueden ver, digamos, si utilizamos el tema de la gama de colores, ya tendría una cierta representación también en territorio africano, pero principalmente ¿quiénes? Reino Unido, Inglaterra, pero también vemos Francia, por ejemplo, tenía una gran representación de colonias en el continente africano, y también Alemania, que quedaría en esta zona. Vamos a mirar Alemania con estos de acá, ¿listo? Entonces tenemos tres países donde se produce, donde se generan esas dinámicas de la segunda revolución industrial. ¿Cuáles son? Son Estados Unidos, Francia, Alemania y aparte de eso, pues Inglaterra, que era donde ya se venía manejando la primera. Entonces tenemos tres países adicionales, Estados Unidos, Francia y Alemania, y Inglaterra, que sí se mantenía como una de las grandes potencias en ese momento histórico. ¿Listo? Entonces borremos por acá para de esta manera, listo, seguir con el desarrollo de la clase. Bueno, entonces ya tenemos el tema de las dinámicas, de cómo se movía el mundo en ese momento en lo que tiene que hablar o lo que tiene que ver con las grandes potencias. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes cuál fue ese avance más importante en cuestiones de energía para mover toda la maquinaria de la primera revolución industrial? Y me voy a devolver acá a la primera y lo vamos a ver.
Recuerden ustedes que estos elementos, el tren a vapor y el barco a vapor, ¿con qué elemento fundamental se movían? Digamos, ¿qué les daba esa energía? ¿Se acuerdan? El tema de el carbón, eso es bastante importante. Entonces, en su cuaderno, ya que lo tiene ahí a mano referencia, el carbón, elemento importante de energía en la primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial, el carbón todavía va a ser siendo importante. No es que no, ya vamos a botar el carbón y ya no. No, de hecho, el carbón todavía hoy en día es utilizado como fuente de energía. Muchas empresas todavía manejan el carbón como medio para generar energía para sus máquinas. En ese momento, durante la segunda revolución industrial, van a aparecer dos elementos sumamente importantes. El primero de ellos, y que hoy en día tal vez es el mayor motor energético del mundo, y no está bien, porque no está bien por el tema de contaminación y todos los efectos que ha dejado, es el tema del petróleo. Pero bueno, ya más adelante, cuando tratemos los temas ambientales y demás, pues manejaremos este tema del petróleo y también los inconvenientes que ha traído para la sociedad. Claro, ha sido un elemento, digamos, energético de desarrollo, pero también con una serie de consecuencias para el medio ambiente catastróficas. Bueno, entonces tenemos el tema del petróleo y otro componente importantísimo vamos a tener el tema de la electricidad. Recordemos que la electricidad, si lo miramos digamos desde una perspectiva de línea de tiempo de la humanidad, pues es relativamente cerca a nuestra época donde se da origen al tema de la electricidad. Anteriormente, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros, ¿se acuerdan ustedes de Imperio Romano, Edad Media, Renacimiento y demás? Todavía no existía el tema de la electricidad, de que usted iba a conectar un bombillo y ya, no. Generalmente, pues las personas, para poder alumbrarse, pues, ¿cómo era? A través de velas, antorchas, a través de estos elementos que lo componían el fuego, pues para poderse alumbrar, ¿cierto? Entonces tenemos acá dos elementos importantes, el petróleo y la electricidad. ¿Cuál era ese de la primera revolución industrial que acabé de decir hace poco? Tema del carbón, gran diferencia, ¿listo? Eso es muy importante que ustedes lo identifiquen, que en el tema de la segunda revolución industrial fue esencialmente el tema del petróleo y la electricidad. Ahora, en este mapa que ustedes están viendo acá en pantalla, igual voy a bajar por acá un poco más para que lo puedan apreciar de la mejor manera, muestran, por ejemplo, hoy en día qué países todavía siguen extrayendo petróleo a gran cantidad y de esa manera sustentan allí su economía. Vean ustedes, por ejemplo, el petróleo, que es este color que estoy seleccionando, y entre ellos tenemos a qué país por acá hace parte de esta zona del norte de Sudamérica, que es como la unión entre lo que se conoce como Centro y Sudamérica. Colombia. Colombia hoy en día, de hecho, jóvenes y señoritas, es un país que centra su actividad económica en la extracción de petróleo. Claro, cuando usted se pone a analizar, esto nos ha generado una serie de consecuencias ambientales y aparte de eso, pues el petróleo no va a durar para toda la vida. Es un recurso que seguramente en un par de años, tal vez hacia mediados de este siglo, 2050, 2060 aproximadamente, se va a reducir constantemente su cantidad. Entonces, si uno solamente se centra en el tema del petróleo, pues a futuro puede tener inconvenientes. De ahí la importancia de que todos los países, no solamente el de nosotros, sino esto debe ser a nivel mundial, empiecen a mirar y a invertir dineros en la generación de energía a través de otras fuentes que sean más amigables con el medio ambiente, como lo puede ser paneles solares y demás. Pero bueno, de eso no me desvío mucho porque ya son dinámicas de otra clase, ¿listo? Ahorita, históricamente estamos hablando de la segunda revolución industrial y veíamos acá entonces el tema del petróleo y la electricidad como elementos importantísimos en la generación de energía. Ahora, tenemos acá el tema de los inventos. Entonces, permítame, borro primero por acá nuestro tablero virtual para tenerlo limpio, listo. Entonces, tenemos acá el tema de una serie de inventos. ¿Qué es lo que pasaba? Durante la primera revolución industrial, estos fueron los dos mayores inventos: el tren a vapor y el barco a vapor. Recordemos que el tren a vapor fue todo un logro, toda una maravilla. La gente quedó totalmente asombrada. ¿Por qué? Porque es que esta máquina que ustedes están viendo acá podía mover una gran cantidad de materiales de un lugar a otro en un tiempo relativamente corto. Pues decíamos que la velocidad de estos trenes era alrededor de 30 a 40 kilómetros
por hora. Usted dirá, profe, pero yo en el carro puedo levantar 60, 70. Claro, pero en ese momento ese avance tecnológico de poder llevar en un tren la mercancía y la seguridad que eso propiciaba era bastante grande. Y por otra parte teníamos el barco a vapor. Ya existían los barcos, por supuestamente, desde hace tiempos atrás. De hecho, habíamos hablado que antes de la aparición del barco a vapor, muchas personas que navegaban, digamos que realizaban el recorrido de Europa hacia América a través del Atlántico, que es así se llama el mar, que divide estos dos continentes, pues demoraban alrededor de 3 meses, 2 meses y medio aproximadamente. Pero ya con el barco a vapor, pues esas dinámicas de tiempo fueron bastante reducidas. Y hoy en día ni decirse, ya hoy en día, digamos, si las personas que deseen realizar ese viaje, esa travesía, por vía marina, pues van a ser solamente un par de días y no de meses como era en ese momento histórico. Entonces, acá tenemos durante la segunda revolución industrial la aparición de algo que ustedes seguramente utilizan todos los días o gran parte de los días, o seguramente muchos familiares tendrán y ustedes también pues tendrán acceso a estos. Es el tema del automóvil. Es allí donde se va a generar este elemento tan importante que es hoy en día para la sociedad. Las distancias se van a cortar mucho más. Recordemos que cuando habíamos hablado del tren a vapor, yo les había comentado que inicialmente solamente era para mercancía. Allí no iban personas, claro, iba la persona que como tal llevaba la locomotora, como tal la persona que la manejaba, pero no era un tren para pasajeros. No es como hoy en día lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, queremos ir a alguna parte de la sabana de Cundinamarca y nos vamos en un tren, que de hecho hay que pagar no tanto, pero uno puede ir porque es un tren para pasajeros. En ese momento histórico, estos trenes ni pensarse que era para pasajeros o personas, no, solamente era para mover mercancía. En el tema del automóvil fue un gran avance porque eso era más que todo guiado hacia las personas, que pudieran ir de un lugar a otro sin necesidad de caminar o llevar, digamos, su caballo a esas largas distancias. Anteriormente la gente se movía a través de carruajes principalmente y pues demoraba bastante tiempo. Aparte de eso, lo costoso que era, tendrían que contratar también a una persona que llevara, que supiera manejar el tema de los caballos y demás. Entonces por acá tenemos el tema del automóvil, que fue uno de los inventos que ayudaron a que despegara todo lo que tiene que ver con la segunda revolución industrial, pero no fue el único. Vemos por acá también el tema del teléfono. Eso también fue un gran avance en el tema de las comunicaciones, de saber que uno ya estaba más conectado con otra persona, que no necesariamente tendría que enviar un mensaje que era bastante demorado en llegar, o de esos mensajes bastante cortos porque no se podía, digamos, un mensaje bastante extenso, sino que ya a través del teléfono también el tema de las comunicaciones. Vean ustedes acá el tema de los primeros automóviles y vamos a ampliar por acá la imagen porque vale la pena verlo detenidamente para que ustedes vean que serán muy diferentes a como los conocemos hoy en día. Vean esos primeros automóviles donde se trataba de asemejar como un carruaje que anteriormente era guiado por caballos, ¿cierto? Entonces, si ustedes imaginan un carruaje por caballos, ven acá en la parte, digamos, de adelante los caballos y posteriormente el carruaje. En este caso, no hay caballos, pero en la parte también de adelante está la persona que lo maneja, pero posteriormente se ve como un cubículo donde podrían ir las personas. Un diseño bastante diferente a lo que hoy en día nosotros manejamos como vehículo. Este lo vamos a cerrar y demás. Vean ustedes entonces para que lo aprecien detalladamente esas primeras imágenes o representaciones. Esto es algo también sumamente importante, la fotografía y la aparición del cine. De hecho, es en ese momento donde se empieza también con todo lo que tiene que ver con las producciones más hacia lo audiovisual, con la aparición de estos elementos como más cámaras y demás, y que van a ser más asequibles a la mayor cantidad de personas. Entonces, no solamente las personas más adineradas van a poder acceder a estos elementos, sino que también personas de clase media van a poder conseguirlos. ¿Gracias a qué? A que se produce a gran cantidad, a gran escala, tanto automóviles, los teléfonos, las cámaras y demás. Bueno, entonces tenemos inventos: el automóvil, la radio, el teléfono y el avión. El avión también va a ser un elemento que se va a crear durante este momento histórico y ese va a tener un avance constante. Ahora, acá les voy a mostrar un videito. No es de la época, por supuesto, es grabado recientemente, pero donde nos muestra una representación de un elemento que se originó durante la segunda revolución industrial.
Véanlo ustedes, ven acá como un estilo de tractor utilizado en el campo, lo cual ayudó mucho al tema de los cultivos. De hecho, si ya se venía mejorando en el tema de la agricultura desde la primera revolución industrial, como lo vimos que fue un cambio drástico, donde se venían con una serie de conceptos de tierra y demás desde la Edad Media, pero que cambiaron rotundamente por el tipo de movimientos de sembrado y demás, pues aún más con ese tipo de elementos como lo son este tractor a motor. Entonces vean las imágenes, son recientes, pero hacen alusión a esos elementos de la época. ¿Listo? Entonces veamos el video. Acá lo voy a tener un momentico. Este elemento consume gasolina como un berraco. O sea, para poder diligenciar esto en combustible es bastante costoso, pero para la época era una innovación. Digamos, las granjas que lo tuvieran o los lugares donde se cultivan y tuvieran estos elementos, digamos, era un gran avance lo que tenía que ver con su producción, con los elementos que desarrollaban, con la cantidad de elementos que posteriormente podían sacar a la venta. Terminemos de ver el video, ¿listo? Cuestión muy importante y acá siempre es importante contextualizar este tema, este video, recuerden, es grabado recientemente. No se vayan a imaginar de pronto que en ese momento histórico existían de pronto carreteras así. No, todavía no estamos hablando de carreteras. Las vías eran sin pavimentar, o sea, eran en tierra. De pronto se les ponía un par de piedras como para ayudar un poco a la tracción y demás, pero las vías no eran de esta manera. El tema de pavimentación de vías y demás llegaría durante el tema de esta segunda revolución industrial, pero iniciando todavía no podemos hablar de vías tan desarrolladas, tan elaboradas como esta que ustedes estaban viendo en el video. ¿Listo? Ahora, tenemos otra serie de elementos importantes, pero estos más dirigidos hacia el tema de las empresas. Habíamos hablado que durante la primera revolución industrial, ¿dónde estaban las empresas? ¿Recuerdan ustedes? A ver si recuerdan, ¿estaban en el campo o en la ciudad? Las empresas estaban en la ciudad. Recordemos que en ese momento, durante la primera revolución industrial, la gente ya no tenía trabajo en el campo porque debido a esos inventos muchas personas se quedaron sin trabajo. ¿Por qué? Porque si hay una máquina que ya realiza la función de 2 o 3 personas, pues esas 2 o 3 personas no van a poder cultivar, o sea, el tema de la agricultura, y posteriormente pues llevar el sustento a sus hogares, ¿no? Tendrían que irse a otro lugar a buscar trabajo. ¿Y dónde estaba el trabajo en ese momento durante la primera revolución industrial? En la ciudad. Recuerden la construcción de esas grandes empresas, de esas grandes industrias, donde iban una gran cantidad de personas a trabajar allí, pero como lo habíamos visto, las condiciones no eran las mejores, se empleaban a los niños desde los 5 años de edad, no importaban si después tenían problemas, lo importante es que estuvieran produciendo constantemente, no habían días libres, sino trabajaban de domingo a domingo, trabajaban alrededor de 12, 16 horas diarias aproximadamente. Acá vemos las imágenes de aquellos niños que trabajan en las empresas, el sufrimiento que se generaba en la época. Ahora, ¿será que las cosas cambiaron en la segunda revolución industrial? ¿Será que ahora el trabajo no estaba en la ciudad, sino en el campo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, piénsenlo y la respuesta correcta es no, se seguían manejando las mismas dinámicas. Las industrias seguían las empresas y mucha gente tenía que salir del campo para irse a las grandes ciudades en busca de trabajo. ¿Por qué? Porque todo eso era en las grandes ciudades. Las grandes empresas estaban en las ciudades y la gente, pues, como en el campo ya no tenía esas funciones que tenían antes porque eran reemplazados por las máquinas, porque ya una máquina podía realizar la función de 2 o 3 personas, pues les tocaba dirigirse igual que en la primera revolución industrial hacia el tema de las ciudades. Ahora, acá vemos el avance de un tipo de fábricas que va creciendo bastante durante este periodo histórico. Entonces, ¿cuáles son ellos? La industria de la química, se empiezan a elaborar más elementos, digamos, químicos, como por ejemplo para el tema del cultivo también, para el tema de pesticidas y demás para las plagas, y también
para la construcción y elaboración de otros elementos se utiliza mucho la química. Por otra parte, se empiezan a fabricar más explosivos y más armamento. Vean ustedes acá una imagen de lo que sería, digamos, el antecesor de lo que hoy en día uno maneja como una metralleta y demás por el estilo. Entonces, vean un arma elaborada en la época, esto es de hacia alrededor de 1880, 1890 aproximadamente, donde vean cómo eran los elementos de esa época en lo que tiene que ver con armamento, pero en ese momento eso era un avance científico, un avance bastante importante. ¿Por qué? En ese momento, digamos, antes de la elaboración de estos tipos de máquinas como metralletas y demás, lo que existían eran las pistolas, pero las personas lo tenían que cargar constantemente. Entonces, la persona daba un disparo, posteriormente tenía que recargar con otra bala, y aparte de eso, el tema de la pólvora y demás. Pues imagínense ustedes ya cómo serían las confrontaciones armadas antes de la elaboración de esos elementos, donde los soldados disparaban, pero posteriormente tenían que estar recargando su arma si es que querían volver a disparar. Con el tema de la elaboración en armamento, pues se va a incrementar también lo que tiene que ver con esa industria. Pero también tiene sus consecuencias negativas, por supuesto. El tema es si hay más armas, armas más sofisticadas que pueden pues generar un mayor impacto dentro de los enemigos, pues ¿qué va a terminar generando esto? Pues muerte. ¿Por qué? Porque los bandos enemigos, al tener estas herramientas, pues seguramente cuando se ataquen, pues van a dejar una mayor cantidad de personas muertas, heridas y demás. Listo, entonces acá tenemos los avances en lo que tiene que ver con armamento, que fue algo importante. ¿Por qué? Porque todo ese armamento, todos esos avances terminarían también utilizándose durante la primera y también durante la segunda guerra mundial. Entonces, durante la primera guerra mundial, muchos de esos avances terminarían utilizándose. ¿Listo? Ahora, abonos y medicamentos. Eso sí viene más por la parte positiva. Entonces, ya vimos que se incrementó la parte de la industria de la química, de los explosivos, del armamento, pero aparte de eso también tenemos el tema de la medicina. Anteriormente había una enfermedad que estaba matando bastante a las personas y es la tuberculosis. Entonces, gracias también al desarrollo que se generó científicamente de la industria y demás, se pudieron atacar estas enfermedades con medicamentos, lo cual ayudó también a que las personas no fallecieran tanto y a tan temprana edad, lo cual también terminaría incrementando lo que es la demografía. Recuerdan que ustedes que ya lo habíamos visto en la clase pasada, cuando se incrementan los índices poblacionales, que todo eso viene marcado dentro de la corriente de la demografía, que es lo que estudia todo eso. Entonces vemos que la fabricación también de medicamentos es importantísima durante el desarrollo de esta segunda revolución industrial. Todo esto se empieza a fabricar a gran escala, entonces no son solamente una pequeña cantidad, por ejemplo, de medicamentos o de armamento, sino que se empieza a distribuir más rápidamente, hay más conexiones, y aparte de eso, como lo vimos inicialmente, hay más países que están sumergidos en esta dinámica. Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra, ya no solamente es Inglaterra. Entonces, por ende, la industrialización se va dando mucho más rápido, va llegando a otros territorios junto con estos productos. Ahora, les voy a mostrar un video en el cual nos representan también cómo es la producción, por ejemplo, de los automóviles, y con base a ese video podemos explicar de cómo funcionaban las empresas en ese momento. Recordemos algo bastante importante. Ya durante la primera revolución industrial se estaba manejando una dinámica donde una persona ya no tiene que realizar toda la función. Entonces, por ejemplo, si es una persona que trabaja en una empresa textil, digamos, antes de este tema de las revoluciones industriales y demás, para elaborar una camisa se sentaba esa persona y realizaba toda la camisa. Entonces, ella era la encargada de realizar el cuello, el tema de las mangas, de pegarle los botones y demás. Hoy en día, debido a las nuevas dinámicas que se vienen presentando desde la primera y segunda revolución industrial, la gente no realiza toda la función. Entonces, una persona es la encargada de realizar el cuello, por ejemplo, de la camisa. Otras personas son las encargadas de los botones, de colocar los botones y demás. Otras personas son las encargadas de realizar las mangas y posteriormente anexarlas al tema de la camisa. Entonces ya no toda la función la realiza una persona, eso es muy importante que lo identifique, sino que se va a empezar a dividir las funciones y cada persona va a tender a realizar una función determinada.
Durante la segunda revolución industrial, recordemos que veníamos de temas de trabajos de alrededor de 16 horas diarias o 12 horas diarias aproximadamente. También se van a seguir presentando esas dinámicas donde las personas tienen que trabajar mucho tiempo. Vemos acá que alrededor eran jornadas de entre 14, 15 horas, después fue disminuyendo un poco, 10 horas y demás. Hoy en día lo que se maneja, digamos como a nivel mundial, como un estándar es de 8 horas diarias. En ese momento no eran 8, sino que eran en promedio 15, 14, dependiendo de la compañía. Todavía habían compañías donde las personas tenían que trabajar 16, 17 horas diarias, unas condiciones bastante deplorables que han ido cambiando, pero debido a manifestaciones y demás que se han venido realizando en esa lucha a favor de los derechos de las personas y demás. Entonces vamos a mirar acá el video que les había dicho, donde nos va a mostrar el tema del trabajo en cadena, que es como se referencia a la producción donde cada persona realiza alguna función diferente y posteriormente terminan uniendo las partes. A eso también se le denomina esa producción. ¿Listo? Entonces vamos a ver una partecita del video que está encaminada hacia la elaboración de automóviles y ya vuelvo con ustedes. De octubre de 1908, y gracias a la visión de Henry Ford apareció el Ford Modelo T, el auto que puso al mundo sobre ruedas. La eficiencia alcanzada por medio de un revolucionario sistema de producción permitió al Modelo T ser vendido a un precio tan bajo que ningún otro vehículo pudo alcanzar. Este proceso de producción en masa, logrado a través de la línea de montaje móvil, creó una revolución industrial, permitiendo a Ford Motor Company reducir año a año el precio de ventas del T. En 1908 el primer Modelo T se vendía a $825. En 1925 se lo vendía a solo $260. Además, el Modelo T es responsable de establecer en las plantas Ford un salario mínimo revolucionario para la época y la jornada de trabajo de 8 horas diarias. Los $5 por un día de trabajo en las fábricas Ford en 1914, práctica que luego fue influenciando a las otras industrias, significaron para muchos el origen de la clase media norteamericana. El T fue el primer auto global de la industria. En 1921, casi el 57% de la producción mundial de automotores le correspondía al Ford T, que se fabricaba en varios países y se vendía en los 5 continentes en distintas versiones y alternativas de uso. El chasis del Modelo T era simple, fuerte y liviano, con una suspensión de 3 puntos que aislaba la plataforma y el motor de las variaciones del camino bajo condiciones de carga pesada. Su original y simple motor aportaba 20 caballos de potencia, con una velocidad máxima en torno de los 65 a 70 km por hora. Ubicado de manera frontal, el motor de Bueno, antes de seguir viendo ya el video, porque como ustedes lo están viendo, ya se está metiendo mucho con el tema del automóvil de Ford y demás, es muy importante que analicemos lo siguiente. Vean ustedes primero que todo el tema de las vías, como se los había referenciado anteriormente, pues las vías no eran las mejores. Vamos a bajarle por acá el volumen. Y entonces así es como se manejaban inicialmente, como estas vías que tenemos acá, donde pues los carros tenían que pasar por una serie de trochas y demás. Pero lo que más nos interesa es este tipo de elementos, este tipo de imágenes que tenemos acá. Vean ustedes la producción de cómo se realizaba en ese momento. Entonces el procesamiento de cada uno de los componentes, digamos, del vehículo, y posteriormente el ensamblaje. Como ustedes lo pudieron apreciar, no todas las personas realizan la misma función. Vean, mientras que hay unos que por ejemplo se dedican a elaborar determinada herramienta o determinado utensilio del vehículo, posteriormente hay personas, por ejemplo, que en esta imagen están mostrando, ensamblan los diferentes componentes. Entonces está el motor, el tema de las llantas, posteriormente ya elementos decorativos también del vehículo. Veanlo ustedes, es como lo más importante a destacar para posteriormente pues dar como resultado estas imágenes de los primeros vehículos, junto con también la que ya habíamos visto anteriormente. ¿Listo? Ahora, jóvenes y señoritas, por acá tenemos el tema del campo a la ciudad, pero es un elemento que ya habíamos venido manejando constantemente. Y acá, ¿qué es lo más importante de destacar? Recordemos que gran parte de la población se mudó del campo a la ciudad. Dinámicas que se presentaron donde principalmente en los Estados Unidos e Inglaterra, que según las encuestas que se han mostrado, según los estudios que se han realizado, fueron los principales lugares donde las personas se fueron como tal
del campo a la ciudad en busca de qué, y eso es muy importante que lo tengan claro, en busca de trabajo. ¿Por qué? Porque es que ya el trabajo en el campo era más escaso, había máquinas que realizaban la función que anteriormente realizaban las personas, por eso les toca mudarse y empezarse a ampliar como tal en esas grandes industrias que se encontraban en las ciudades. A continuación, jóvenes y señoritas, vamos a ver un video en el cual nos va a dar una serie de indicadores de ese proceso, cuando la gente se va del campo a la ciudad. El video está en inglés, pero no se preocupen, igual nos muestran los indicadores y es bastante entendible. Igual yo voy a estar poniendo pausa para poderles explicar lo que van mencionando y aparte de eso poder referenciar las cifras, que es lo que nos interesa. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá el video. Nos dice que como tal los datos que necesitamos empiezan desde el minuto 2.15. Entonces vamos a buscar por acá el minuto 2.15. Listo. Y entonces vamos a por acá ponerlo a reproducir un poco más y listo. Countryside, to such an extent that in 1750 only 15% of the population of Britain lived in towns. By 1850, over 50% of the entire population of Great Britain lived in either a town or a city, and by 1900 it was 85%. London had 4.5 million people. Glasgow. Antes de seguir, vean ustedes el crecimiento tan rápido que se vio, por ejemplo, en las ciudades. Vean, hacia 1750 solamente alrededor del 15% de la población inglesa vivía en las ciudades, solamente el 15%. Pero vean ustedes cómo fue incrementando constantemente debido a qué, a los procesos de la revolución industrial. De hecho, que hoy en día haya más y viva más gente en las ciudades que en los pueblos, que en el campo, se debe a todos esos procesos de la revolución industrial que todavía los vemos presentes hoy en día. ¿Por qué? Porque ¿dónde están esas grandes empresas y demás? Generalmente es en las ciudades. Muchas personas que viven en las partes alejadas a las ciudades, donde se podría considerar como una zona rural, lo que hacen es que abandonan dichos lugares, dichos territorios, para buscar emplearse, para buscar el sustento, tanto de ellos como de sus hogares, es en las ciudades, porque es allí donde se encuentra la mayor cantidad de trabajo. Entonces vean ustedes que las dinámicas de la primera y la segunda revolución industrial no solamente son de esos periodos históricos, sino que también se pueden aplicar mucho a lo que vivimos nosotros hoy en día. ¿Listo? Entonces tenemos acá la cifra y sigamos. Of the population of Britain lived in towns. By 1850. 1850, y como vemos ya la población pasó de un 15% en 1750 a un 50%. Eso es bastante cantidad de personas, digamos, en tan solo 100 años. Si ustedes dirán, profe, 100 años es bastante, 1750 a 1850, pero digamos, esas dinámicas de que la población se dirija de un lugar a otro en ese periodo histórico, digamos, es algo inigualable, es algo impensable. Entonces por eso uno dice que a pesar de que son 100 años y uno puede decir, bueno, es bastante tiempo, 100 años es el promedio que pueden vivir tal vez una o dos generaciones. En ese periodo histórico, vean todas las personas que se movilizaron del campo a la ciudad. Sigamos con la otra cifra. Over 50% of the entire population of Great Britain lived in either a town or a city, and by 19... Ahora ven ustedes, y para el año 1900, o sea, ahí sí había pasado de hecho menos tiempo, porque estamos en 1850, 1900, o sea, 50 años, y pasó del 50 al 85%. Vean ustedes, se incrementó considerablemente las personas que vivían ahora en las ciudades inglesas. Estas dinámicas que estamos viendo, jóvenes y señoritas, también se deberían a presentar, por ejemplo, en nuestro territorio, en Colombia, pero esto no sería, digamos, hacia estos periodos de tiempo, sino en Colombia se empezaría a dar después de 1950. Después de 1950 empiezan a llegar al país las grandes empresas, las grandes multinacionales, y se empiezan a asentar en las ciudades o en lugares bastante cercanos a las ciudades. Es allí donde muchas personas del campo salen de sus territorios. Aparte de eso, porque también se presentaron las técnicas de tecnificación y demás, donde ya no se requería tanto personal, y posteriormente vienen a las ciudades. Seguramente si ustedes dentro de su familia hay personas
de edad y que no hayan nacido, por ejemplo, en el municipio de Chía o cerca del municipio de Chía, sino que vengan de otras regiones del país, les comentarán que fue para este periodo de tiempo después de la década del 50, o sea de 1950, cuando dejaron sus territorios y empezaron a llegar a las ciudades para poderse emplear en lo que tiene que ver con el tema de las industrias. Ahora nos quedan acá dos temas sumamente importantes para finalizar el video del día de hoy. Por una primera parte tenemos el capitalismo monopolista. ¿Qué es eso del capitalismo monopolista? Pues es la referencia que se hace cuando una empresa, pues en presencia también de las personas que la dirigen y demás, se empieza a apoderar de todo el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, solamente es una empresa la que produce esferos, solamente es una empresa la que se encarga, por ejemplo, de distribuir pocillos, de distribuir cuadernos. Entonces, todo el poder recae es sobre esa empresa. No hay, por ejemplo, competencia, y la poca competencia que había de pronto las pequeñas empresas que también generaban esos productos no pueden pues estar a la par con esa gran compañía por cuestiones de costos y demás. Terminan quebrando y todo el mercado termina en manos de esa empresa. Por eso decimos que es un capitalismo monopolista, donde el sistema capitalista, que es el que rige, por ejemplo, a nuestra sociedad y a la mayor parte de los países, que es el tema de la propiedad privada y demás, vemos que las grandes empresas van a tener casi siempre el mayor poder, donde hay una gran cantidad de empresas pequeñas, medianas empresas que tratan también de vender sus productos dentro del mercado, pero que generalmente terminan siendo absorbidas por las dinámicas de esas grandes empresas. A eso se le conoce como capitalismo monopolista. Y por otra parte tenemos estos elementos que son fundamentales que ustedes identifiquen. Y es que los empresarios durante la segunda revolución industrial crearon una serie de dinámicas que hoy en día en algunos países, no en todos, pueden ser tildadas de ilegales. ¿Cuáles son esas dinámicas que empezaron a utilizar esos empresarios en compañía también de esas grandes multinacionales y demás? Tenemos tres. Tenemos el trust, el holding y el cartel. ¿En qué trató cada una de ellas? Bueno, el trust trataba esencialmente que, por ejemplo, hay dos empresas que venden el mismo producto. Entonces vamos a decir, por ejemplo, dos empresas son las únicas que venden jabón para lavar la ropa. Solamente hay dos empresas. Hoy en día pues tenemos variedad, pero en ese momento digamos solamente habían dos empresas. Entonces ellas llegan a un acuerdo y dicen, bueno, no nos vamos a atacar. Ahí está. Usted vende sus productos en la parte norte, yo en la parte sur del país, y posteriormente miramos y reunimos ganancias y no las dividimos. Y de hecho entre los dos vamos a determinar qué precios le vamos a dar a las personas. O sea, no va a haber libre competencia, sino que todo el poder del mercado va a recaer solamente en esas dos compañías. Dos o tres compañías por lo general eran. A eso se le conoció como el TUS, en el cual esas empresas se ponían de acuerdo. En pocas palabras, se repartían el territorio del país y decían, bueno, usted va a vender aquí, yo allá. No nos vamos a atacar, vamos a poner una serie de precios unificados y de esta manera pues no va a haber libre competencia, y ellos posteriormente van a reunir todas las ganancias y se la van a dividir entre las tres empresas. Claro, al no generar libre competencia pues la gente no puede acceder a otras herramientas. Entonces, si solamente hay un jabón para lavar la ropa, ¿cómo hace usted para acceder a otro si no hay la posibilidad de que surja otra empresa que le diga, venga, aquí hay otro tipo de jabón con otras características y de pronto es hasta más económico? Ya depende de usted si elige un jabón o el otro, ¿cierto? Pero si solamente hay un tipo de jabón porque esas compañías se pusieron de acuerdo, pues usted le toca comprar ese, porque ¿qué hace sin jabón para lavar la ropa? Pues no va a dejar la ropa así, ¿cierto? Entonces, en este caso, el trust muchas veces es prohibido en varios países. ¿Por qué? Porque entonces es como obligar a la gente a comprar ese producto y ya, o sea, es como si no existieran más productos. Entonces la gente por la necesidad le compra esa marca, esa compañía, y no se puede generar tampoco libertad en las cuestiones de mercado, en el mercado también de los precios. Entonces, para poder establecer diferencias con otros productos de diferentes precios y que sea el consumidor el que elija, no. Cuando se manejaba el trust, lo que se hacía es que esas compañías establecían absolutamente todo y se quedan con todo el poder. Ahora tenemos el tema del holding. ¿Qué es el tema del holding? El holding es una compañía muy grande que es la dueña de varias empresas. Entonces lo que hace el holding es que establece a cuál le da mayor prioridad, a cuál le da mayor recursos y demás. Entonces todas las empresas de ese holding le dan ganancias,
pero ellos ya son los encargados, digamos, esa gran compañía que es la dueña de todos esos pequeñas y grandes empresas que pertenecen al holding, de distribuir cómo hace, digamos, el tema de los ingresos para determinada compañía, cómo hacer para las inversiones que va a necesitar cada uno de esos productos. El holding, de hecho, hoy en día también es una práctica que se ve bastante, donde usted ve y hay grandes compañías y esas compañías compran empresas y pueden ser de productos totalmente diferentes. Entonces hay una empresa, por ejemplo, de bebidas gaseosas, otra puede ser una empresa de telecomunicaciones, otra de construcción y demás, y lo que se hacen es que todo eso va como a un fondo común que es de esa compañía que compró a esas empresas, y posteriormente empieza a repartir el dinero dependiendo de cuáles sean las dinámicas que ellos necesiten. Y por otra parte tenemos el tema del cartel. Ahora, ¿qué era el tema del cartel? Era otra forma de cómo las compañías manejaban el tema de los precios. Entonces, entre las diversas compañías se ponían de acuerdo. Entonces decían, bueno, vamos a vender ese producto a determinado precio. Todas ellas se reunían y establecían ese precio. Claro, al establecer ese precio, las personas, digamos, como no había libertad de mercado, les tocaba generalmente sacar más de su dinero para poder acceder. ¿Por qué? Porque todos los productos tenían el mismo precio. Entonces, en Colombia pasó algo similar con este proceso que fue duramente penalizado y que también tuvo una serie de castigos hacia varias compañías del papel higiénico. Ustedes dirán, ¿en serio? Sí. Habían varias compañías que se pusieron de acuerdo en establecer precios de papel higiénico, donde los precios eran bastante similares, pero esos precios estaban por encima de lo que realmente costaba acceder a ese papel higiénico. Entonces la gente, por ejemplo, pagaba 2.000 pesos por un rollo, pero imagínense que ese rollo no costaba todo eso, en realidad costaba mucho menos, alrededor de 1.500, 1.700 pesos o 1.400 pesos. Pero como todas las compañías de papel higiénico o las que estaban implicadas en ese proceso se habían puesto de acuerdo, entonces la gente le tocaba pagar 2.000 pesos para poder acceder al producto, sabiendo que generalmente dentro de un mercado de oferta y demanda valdría eso mucho menos. Entonces a eso se le denominó el tema del cartel. Hoy en día, como yo les decía, está duramente penalizado el tema del trust y el cartel. Digamos, en la mayoría de países, cuando descubren que las empresas se están poniendo de acuerdo para pautar precios por encima de lo que en serio vale determinado producto, son seria y duramente castigadas. El holding sí es una dinámica que generalmente se presenta hoy en día, donde existe una gran compañía que empieza a comprar varias empresas de diferente índole, pues de construcción, de mecánica, de ciclismo, bueno, la empresa que sea, y posteriormente reúne todas esas ganancias de cada una de las empresas y las empieza a distribuir dependiendo de cuáles sean también las necesidades y lo que requiera esa compañía que compró a esa serie de empresas. Ya con eso, jóvenes y señoritas, terminaríamos lo que tiene que ver con la clase del día de hoy, en lo que tiene que ver con ese recorrido histórico que hemos hecho entre la primera y la segunda revolución industrial, donde vemos cosas muy similares, otras que por ejemplo no han cambiado después de esa época. Acá vemos de pronto una de las cosas similares donde todavía se ve bastante marcada, que es el tema de una burguesía y el tema de un proletariado, términos que empezamos a manejar ya después de la generación de todos esos procesos entrada a la modernidad, donde la burguesía eran esas clases altas, adineradas, y posteriormente tenemos al proletariado, que eran las clases trabajadoras, las clases obreras que se encontraban en las ciudades trabajando en las fábricas ¿de quién? De los burgueses. Bueno, ya con eso entonces, jóvenes, finalizaríamos. Espero que ustedes acaben de tener un excelente día, que la pasen muy bien, realicen la actividad. Ya saben, si tienen preguntas, con mucho gusto las pueden realizar en los comentarios. Yo estaré pendiente y posteriormente les daré respuesta lo más pronto que pueda. Entonces les deseo un buen resto de día. Ya saben, que la pasen muy bien, que se sigan cuidando el uso del tapabocas, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, y que tengan también una excelente semana de receso, que también puedan descansar y que lleguen con toda la energía positiva y recargados de la mejor vibra para dentro de 15 días volver a retomar con lo que tiene que ver con las clases tanto de español, sociales y cada una de las clases que ustedes ven. El siguiente tema a tratar será el tema de la Revolución Francesa y posteriormente las guerras napoleónicas. ¿Listo? Si quieren, vayan leyendo del tema, viendo videos, para que de esta manera ya lleguen con una idea de qué es la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Entonces los dejo, que estén muy bien y ya nos veremos en la siguiente clase. ¿Listo? Chao, que estén muy bien.